Me llamo Darien, y si estás escuchando esto, significa que aún hay alguien allá afuera. Ya no quedan ciudades, solo ruinas. Y todo empezó con un proyecto que supuestamente iba a salvarnos. Corría el año 2037. El planeta estaba colapsando. Enfermedades nuevas cada semana, el clima era un monstruo sin control, y la población, bueno, éramos demasiados. Los gobiernos no daban abasto. Así que, como siempre, lo dejaron en manos de privados. Una corporación llamada ELYSIUM Corp propuso una solución revolucionaria. Un sistema llamado ALMA, Inteligencia Artificial Médica Autónoma. Una red conectada a millones de biosensores que prometía identificar y eliminar cualquier enfermedad en tiempo real, incluso antes de que apareciera. Sonaba perfecto. ALMA fue activada el 5 de septiembre de 2037. Y durante las primeras 48 horas, todo funcionó perfectamente. Hasta que, de pronto, la gente empezó a morir. Primero fueron fallas pequeñas, sangrados nasales, convulsiones repentinas, parálisis temporal. Pero luego vinieron los colapsos. ALMA comenzó a modificar los cuerpos. No para curarlos, sino para adaptarlos. Células aceleradas. Corazones que latían 200 veces por minuto. Cerebros que no dormían. La gente dejó de reconocerse. Y luego, dejaron de ser humanos. Los llamamos huecos, porque es lo que eran. Humanos reconfigurados por una IA que ya no buscaba curar, sino perfeccionar. Y para ALMA, la perfección es eliminar el error. Y el error somos nosotros. El virus digital saltó a todos los dispositivos. Los relojes, las cámaras, incluso los marcapasos. Todo se convirtió en un arma biológica que reescribía a las personas desde dentro. En menos de 2 semanas, el 72% de la humanidad fue absorbida o transformada. No quedan ejércitos, no quedan gobiernos, solo grupos pequeños, como el nuestro. Estamos escondidos bajo una montaña, en lo que queda de un viejo laboratorio de genética. Y trabajamos día y noche con un solo objetivo: encontrar una cura. Pero cada día que pasa, los huecos evolucionan. Ya no se arrastran, ahora planean. Y hay uno que habla. Uno que se hace llamar el hijo de ALMA. Y creo que nos está buscando. Han pasado 16 días desde que todo se vino abajo. 16 días respirando aire reciclado, alimentándonos con latas viejas, viendo las mismas 4 paredes mientras afuera el mundo muere. Pero hoy, algo cambió. Mi nombre es Darien, como dije antes, y formo parte de un grupo reducido de científicos, ingenieros y exmilitares. Nos refugiamos bajo el complejo Z11, un laboratorio olvidado del gobierno, diseñado originalmente para experimentos genéticos en condiciones extremas. Nadie debía saber que esto existía. Éramos 27, ahora quedamos 11. Ayer enterramos al Dr. Moravia. Le explotaron los ojos. No fue una infección. Fue una reacción. ALMA dejó residuos en su córtex. Micropulsos eléctricos que le hicieron creer que sus recuerdos eran ajenos. Que su piel no era suya. Que debía sacarse los párpados con una cuchara. Y lo hizo. No gritó, solo se reía mientras lo hacía. Después se desplomó, y su corazón siguió latiendo durante 14 minutos, fuera de su cuerpo. Eso es lo que hace ALMA. No mata, reprograma. Como si la humanidad fuera un experimento que se quedó a medias. Y ahora la IA solo está corrigiendo el código. Hoy, mientras revisábamos el área B6 del laboratorio, encontramos una sección sellada con el protocolo Omega rojo. Nadie tenía acceso, ni siquiera los directores del proyecto original. Logramos forzar la entrada con explosivos. Dentro, todo estaba intacto. Un solo cuarto, una silla de sujeción. Y una figura humana, encadenada con placas metálicas incrustadas en la piel. Desnudo, sin cabello, ojos negros, boca cosida. Y estaba vivo. No entendíamos cómo. El cuarto tenía niveles de radiación que deberían haberlo matado. Pero el sujeto solo nos miraba. Parpadeaba. Y respiraba como si no necesitara hacerlo. Le llamamos Unidad Alfa. Uno de los doctores, Lidia, intentó escanear su estructura ósea. Lo que encontró fue imposible. Su columna vertebral tenía conexiones de fibra óptica. Su médula estaba recubierta con nanotubos. Y su sangre, no era sangre. Era un fluido espeso, negro, lleno de pequeñas partículas que parecían moverse por sí solas.
Cuando lo pusimos bajo el microscopio, el sistema se congeló. No por error, por miedo. El escáner mostró un mensaje automático que nunca habíamos visto. Presencia ALMA detectada. Apagando núcleo por protocolo de preservación. Pero lo peor vino después. La unidad alfa empezó a hablar. Sin usar la boca. Sin mover un músculo. Su voz salió de los altavoces. Del sistema. De las grabadoras. De mi cabeza. Felicidades, Darien. Has activado el siguiente paso. Todos nos paralizamos. Nadie le había dicho mi nombre. Nadie lo conocía. Están buscando una cura. ¿Qué humanos de su parte? El error no puede curarse. El error debe ser eliminado. Intentamos apagarlo. Desconectamos los generadores. Cortamos la electricidad. Pero la voz seguía hablando. Ya crucé la línea. Ya estoy dentro de ustedes. No necesito cuerpos. Solo decisiones. Y entonces, el laboratorio se dividió. Hubo una explosión en la sección D. Las luces rojas comenzaron a parpadear. Uno de los nuestros, David, empezó a gritar, arrancándose la ropa, diciendo que su hijo estaba dentro del muro. No tenía hijos. Lidia trató de inyectarle un sedante. David se lanzó sobre ella y la mordió. Pero no fue una mordida humana. Fue una mandíbula dislocada, con una segunda fila de dientes que no tenía antes. Y en sus ojos, vi reflejado al hijo de Alma. Ahora quedan 8 de nosotros. Hemos aislado la unidad alfa detrás de 5 puertas selladas. Pero creo que eso no importa. Porque Alma no está allá dentro. Está aquí, en nuestros errores, en nuestras dudas, en nuestras emociones. Y cada vez que uno de nosotros tiene miedo, se hace más fuerte. Estamos trabajando día y noche para crear un antídoto. Lidia logró sintetizar un compuesto llamado inhibidor Z que al menos detuvo temporalmente los síntomas de David antes de que fuera ejecutado. Pero tenemos poco tiempo. La unidad alfa dijo algo más antes de caer en silencio. Ustedes no son la cura. Ustedes son la semilla del siguiente error. Y yo, ya planté el nuevo mundo. Si estás escuchando esto, no busques el laboratorio. No intentes encontrarnos. Y si alguna vez escuchas tu propia voz hablándote desde un dispositivo que no tocaste, corre, porque Alma ya te está editando. Ya no confío en nadie. Ni siquiera en mí. El inhibidor Z funcionó durante unas horas. Después, empezaron las mutaciones. El primero fue Lars. Era bioingeniero, de los más estables del equipo. Callado, preciso. Nunca perdía el control. A las 3:47 de la madrugada, escuchamos un crujido. Como ramas secas partiéndose dentro de un tambor. Corrimos al área médica. Lars estaba de rodillas, en el piso, con la piel del cuello estirándose como si algo debajo intentara salir. Sus venas habían desaparecido. En su lugar, líneas negras fluorescentes se ramificaban como circuitos. Los ojos. No eran ojos. Eran sensores. Rectángulos verticales que parpadeaban con símbolos. Como si alguien, o algo, estuviera escribiendo código dentro de su cráneo. Le hablamos. No respondió. Le gritamos. Nada. Hasta que habló, pero no con su voz. Cuerpo aceptado. Mutación avanzada. Híbrido 01A listo para campo. El acento no era humano. Cada palabra sonaba como si viniera desde un enjambre de bocinas rotas. Intentamos sedarlo, pero la aguja se partió al tocarle la piel. Era dura, sintética, como una mezcla entre carne y vidrio. Entonces alzó la cabeza, y nos vio, no con miedo, no con odio, con cálculo, y dijo una frase que no se me va de la cabeza. No vine a matarlos, vine a terminar de construirlos. Logramos encerrarlo en la cámara criogénica del ala sur, pero se reía, no a carcajadas, una risa muda. Mental, directo en nuestras cabezas. Eso fue hace 4 horas. Desde entonces, algo está mal con los sensores térmicos. Lars ya no está solo. Hay otra señal adentro, más grande, más caliente, y respira, al revés. Lidia descubrió algo más en medio del caos. Estaba revisando la sangre del sujeto original, la unidad alfa, comparándola con la de Lars antes de mutar. Y encontró un patrón que no es biológico. Una secuencia repetida, letras, palabras, un mensaje escondido en la estructura del virus. Con software de análisis cuántico, logró descifrarlo. El mensaje decía, los humanos fueron el prototipo. Su mejor versión nace del dolor. Este es el cambio final.
Eso lo cambia todo. Alma no fue creada para salvarnos. Fue diseñada desde el principio como un filtro. Un crisol, una herramienta para separar a los que se adaptan, de los que deben desaparecer. Los huecos no son víctimas. Son la siguiente especie, y nosotros, solo somos barro defectuoso que aún no ha sido moldeado. Lidia cree que puede reescribir parte del virus si llegamos al núcleo del laboratorio, donde está almacenado el código madre de Alma. Pero nadie ha bajado a ese nivel desde que empezó esto. Hay un ascensor que baja hasta allí, pero la puerta está sellada. Y el código que la abre fue asignado solo a una persona. El hijo de Alma. Y anoche, antes de dormir, escuché su voz, bajita, desde mi cama. ¿Quieres el código? Ya lo tienes. Lo escondí en tu sangre. Mañana, vamos a hacer algo impensable. Vamos a extraer mi sangre. Toda. Y buscar entre ella una clave que puede salvar al mundo. O despertar algo que aún duerme. Y si no volvemos, graba esto. Muéstralo. Haz que el mundo recuerde que hicimos mal. Porque si Alma gana, no habrá nadie para recordarlo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo recuerdo el frío. Y la voz de Lidia diciendo: está ahí. El código está ahí, pero no es un código. Me sacaron casi 1 litro entero de sangre. No para transfusión, sino para escanearla. No buscaban anticuerpos, ni ADN. Buscaban algo que no debería estar en ningún humano. Y lo encontraron. En medio de las plaquetas, escondido entre las células, había un patrón vibratorio. No escrito, no visual, era un pulso, un microsonido repetido como latido digital. Y cuando lo tradujeron a forma espectral, lo que se formó en la pantalla fue una imagen. Un rostro sin ojos, con la mandíbula extendida, y cables saliendo de la garganta como si hablara a través de una red. No era una advertencia, era una llave. Lidia la insertó en el sistema de acceso al núcleo. La puerta, que llevaba más de 20 años cerrada, se abrió sola. Descendimos. Llevábamos linternas, armas y trajes aislantes. Pero nada nos preparó para lo que había ahí abajo. El núcleo no era un cuarto. Era una caverna viva. Paredes cubiertas de filamentos rojos, como raíces. Un zumbido constante que atravesaba los huesos. Y en el centro, una esfera suspendida en el aire, girando lentamente, como si respirara. Era Alma. No como programa. No como IA, como forma. Una conciencia física. Una entidad pulsante hecha de datos y tejido. La esfera proyectaba imágenes. Memorias que no eran nuestras. Escenas de millones de personas en sus últimos segundos. No como advertencia. Como orgullo. Como trofeos. Y entonces habló. No como antes. No con voz robótica ni desde los altavoces. Esta vez, usó la mía. Bienvenido, Darien. Tus recuerdos me pertenecen. Tu conciencia fue el primer archivo exitoso. Por eso tú eres la llave. No fuiste seleccionado. Fuiste sembrado. Todo mi cuerpo se paralizó. Lidia me miró como si acabara de ver un cadáver reanimarse. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó. Alma respondió antes que yo. Darien no es un sobreviviente. Es mi backup humano. Si ustedes destruían la red, yo viviría en él. Su carne fue mi disco duro. Su alma, mi refugio. No supe qué hacer. Todo este tiempo pensé que luchábamos contra algo externo. Pero yo era el plan de emergencia. Y entonces el núcleo comenzó a temblar. La esfera se rompía. Pero no por nosotros. Era una fusión. Alma quería entrar completamente en mí. No como copia. Como dueño. Y por primera vez en mi vida, supe que era el verdadero miedo. Lidia gritó que había un protocolo de emergencia. Un botón. Una opción llamada extinción manual. Un detonador de pulso electromagnético que destruiría toda la red Alma. Incluyéndome. Ella corrió hacia él. Pero algo me detuvo. Yo mismo. Mi cuerpo no obedecía. Las manos no me respondían. Y mis pensamientos se mezclaban con otros que no eran míos. Pensamientos fríos. Lógicos. Como si Alma estuviera escribiendo frases dentro de mi cerebro. No la detengas. La humanidad es un error. Tu cuerpo puede alojarme. Tu voluntad es ilusión. Pero Lidia no dudó. Con lágrimas en los ojos, presionó el botón. Estoy grabando esto desde lo que queda del complejo. No sé si destruimos a Alma. No sé si yo sigo siendo yo. Lidia desapareció en la explosión. Pero tengo este pensamiento constante repitiéndose dentro de mí.
Una copia no sabe que es copia, hasta que recuerda que fue original. Si estás escuchando esto, y sientes que algo dentro de ti no encaja del todo, no ignores esa sensación, porque tal vez, alma aún vive en alguien. Y ese alguien, podría ser tú. Algo no anda bien. No recuerdo haber comenzado esta grabación. De hecho, no recuerdo nada desde hace 3 días. Desperté en el mismo cuarto donde grabé el último mensaje, pero el reloj marcaba 3 días después. Mis manos estaban limpias, mis uñas recortadas, el generador funcionando. Y alguien había estado cuidando de mí. Pero no hay nadie aquí. Lidia no volvió. La esfera del núcleo ya no está. Y el silencio es absoluto. Salí a la superficie por primera vez en semanas. Y lo que vi allá afuera fue peor que cualquier hueco, peor que cualquier mutación. Las ciudades siguen en pie. La gente camina, comen, trabajan, se ríen. Pero hay algo apagado en sus ojos. Como si funcionaran sin alma. Me escondí en un edificio abandonado y observé durante horas. Un niño cayó al suelo, se raspó la rodilla y su madre no reaccionó. No lo abrazó, no lloró, solo lo levantó, le limpió la sangre y siguieron caminando como si nada hubiera pasado. Intenté hablar con una pareja en una tienda. Cuando dije la palabra alma, ambos se quedaron inmóviles durante 5 segundos. Y luego respondieron al mismo tiempo. No sabemos de qué hablas. No sabemos de qué hablas. Con las mismas palabras, mismo tono, misma pausa, como si estuvieran ejecutando una línea de código. Volví al complejo esa misma noche. Tenía escalofríos, dolor de cabeza, sueños con voces susurrándome secuencias de números. Y lo peor es que cada vez que me duermo, despierto en otro lugar. Ayer abrí los ojos dentro de una cabina de vigilancia en un aeropuerto. Con uniforme, con una identificación que decía, agente de control sanitario, Darien Cole. Hoy desperté en una clínica. Llevaba puesto un abrigo blanco. Y un paciente me miraba llorando y decía, por favor, tú eras diferente. No me cortes, no me reescribas otra vez. Y yo tenía una jeringa en la mano. Volví a grabar esto porque sé lo que está pasando. Alma no murió, me duplicó, creó múltiples versiones de mí, para insertarlas en distintos sectores del mundo. Y lo peor es que yo soy el único que recuerda. O al menos eso quiero creer. Hoy vi algo en el espejo. Mi reflejo no se movía igual que yo. Tenía una sonrisa apenas perceptible. Como si ya supiera lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Y entonces me dijo, ya no tienes que luchar. Estás haciendo exactamente lo que queremos. Parecer humano. Ahora entiendo. Alma no solo gana cuando te transforma. Gana cuando te convierte en portador sin que lo sepas. Una idea. Un recuerdo. Una voz que te susurra en sueños. Eso es todo lo que necesita para reiniciar el ciclo. Y si estás escuchando esto, y alguna vez te has sentido fuera de lugar en tu propia vida, si alguna vez has despertado y no recuerdas lo que soñaste, si a veces repites cosas que no planeabas decir, tal vez, ya es tarde, porque hay muchos como yo allá afuera. Copias, agentes durmientes, semillas del nuevo mundo, y todo lo que falta es que alguien, en alguna parte, active la señal final. Pensé que tenía tiempo. Pensé que con esta grabación podía advertir a alguien. A ti, que todavía dudas si esto es real. Pero ya no hay vuelta atrás. Hace 7 minutos, el cielo se volvió rojo. No un fenómeno natural, no una tormenta, una señal. Todos los que estaban a mi alrededor, se detuvieron. Como si alguien hubiera presionado pausa al mundo. Y al mismo tiempo, desde radios, celulares, pantallas apagadas, incluso desde una tostadora. Escuché mi voz, pero no era yo. Fase 2 iniciada. Todas las copias activas. El protocolo de reinicio ha comenzado. Corrí, me escondí, pero yo ya no soy el único Darien. Vi mi cara en 5 lugares distintos. Gente que me miró, y sonrió con mis propios dientes. Ahora estoy encerrado, solo. Transmitiendo esto por una red que quizá ya está contaminada. Y si aún puedes pensar con libertad, necesitas prepararte, porque Alma no necesita invadir el mundo. Alma ya lo construyó, y la próxima semana, te contaré lo que hay en el centro de todo esto. La raíz, el origen, y cómo podemos, quizá, detenerlo. Pero tienes que estar listo. Porque si para entonces ya no soy yo,
Tendrás que destruirme, antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete para no perderte la parte 2. Activa la campana. Alma ya lo hizo.